Hola, soy Federico. Este va a ser el último video de este bloque. Vamos a discutir el electromagnetismo como un fenómeno global y vamos a hacer hincapié en las leyes de Maxwell, que son cuatro leyes que son capaces de resumir todo el fenómeno electromagnético con una simetría realmente admirable. Bueno, estas son las cuatro leyes de Maxwell. La primera ley de Maxwell no es más que la ley de Gauss para campo eléctrico, que indica que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es simplemente igual a la carga encerrada por esa superficie. Eh, esto ya lo vimos al comienzo del bloque, no nos vamos a detener acá. Del mismo modo, esta ley es simplemente la ley de Gauss para campo magnético en este caso, donde vamos a decir que el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada implica también la carga magnética que está encerrada por esa superficie y como las cargas magnéticas siempre vienen en dipolos, es decir, siempre que tenemos en un sistema un polo norte tenemos un polo sur, no se encontró en la naturaleza sistemas que tengan monopolos magnéticos, siempre va a ser igual a cero, porque en una superficie cerrada siempre las líneas que salen van a ser igual que las líneas que entran, porque si hay encerrada alguna carga magnética va a ser de la misma magnitud norte como sur. Esta ley es la que nosotros vimos en el caso del generador, que dice que la variación de flujo magnético en función del tiempo con el signo cambiado es igual a el campo eléctrico generado. Eso lo vimos en otra presentación donde discutimos en el caso de el generador eléctrico que el movimiento relativo de un imán en relación a una espira provoca una corriente inducida y habíamos dicho que esa corriente inducida es debida a la aparición de una inducida, que es debida a la aparición de un campo eléctrico, culpa de la variación de flujo en el área delimitada por la espira. Es decir, esta ley es simplemente cómo la variación de flujo magnético genera un campo eléctrico. Y la cuarta ley es la más interesante, es la que tiene el aporte directo de Maxwell, que es lo que vamos a discutir acá, porque en principio es simplemente cómo la ley de Ampère, digamos, que es cómo se genera un campo magnético alrededor de un conductor por el cual circula una intensidad de corriente. Eso es esto que está representado acá hasta este primer término. Sin embargo, tiene agregado este segundo término, que es el que vamos a tener que discutir nosotros ahora un ratito. Por eso esto es la ley de Ampère-Maxwell, se conoce. La ley de Ampère, como decíamos, simplemente indica que en un área cualquiera atravesada por un conductor por el cual circula corriente, va a haber un campo magnético. Y ese campo magnético va a ser proporcional a la intensidad de corriente y su sentido en derredor del conductor se puede encontrar con la regla de la mano derecha, para la cual ustedes tienen un video en este mismo campus que pueden ir a repasar. Entonces, repito, mientras circula intensidad de corriente por un conductor, cualquier área que sea atravesada por ese conductor va a sufrir la aparición de un campo magnético. Eso es lo que dice la ley de Ampère. Ahora, ¿qué pasa si esa área se coloca en el medio de un capacitor como el que está representado acá? Un capacitor es un dispositivo que se usa en los circuitos eléctricos que está compuesto por dos placas, acá representadas como un rectángulo rojo y un rectángulo negro, azul, que se cargan eléctricamente, una con carga positiva y otra con carga negativa, por lo cual entre ellos se genera un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico sirve para almacenar energía potencial eléctrica. Es decir, un capacitor es simplemente un almacenador de energía eléctrica para poder ser utilizado después con algún fin en algún dispositivo. En el campus ustedes tienen también todo un apartado para discutir el capacitor. Lo que nos interesa en particular en este caso es que entre las placas del capacitor no circula corriente. Esa es la idea de un capacitor. Solamente se genera un campo por las cargas enfrentadas positiva y negativa en las placas, pero no hay circulación estricta de cargas entre ellas, sino que están aisladas las placas, se dice. Eso se puede representar acá, se puede representar así, digo, una placa con carga positiva, una placa con carga negativa y un campo eléctrico
entre ellas que va a tener esta dirección y sentido. Y que estrictamente en el centro de las placas, si nos olvidamos de los bordes, es un campo uniforme y homogéneo. Bueno, entonces, volviendo a lo que estamos discutiendo, si estamos en un circuito en el cual hay un conductor por el cual circula corriente y llega al capacitor, esta corriente se acumula, esta intensidad, es decir, las cargas positivas se acumulan en esta placa, cargas positivas salen arrancadas de esta otra para generar una carga negativa en esta, pero nunca las cargas de esta placa saltan a esta mientras el capacitor funcione. Entonces, tenemos intensidad de corriente a la izquierda, tenemos intensidad de corriente a la derecha, no tenemos intensidad de corriente en el capacitor. Por la ley de Faraday, tenemos campo magnético en derredor del conductor a la izquierda, tenemos campo magnético en derredor del conductor a la derecha, tendremos campo magnético en el capacitor. La ley de Ampère diría que no. Sin embargo, se observa que sí. En el capacitor, mientras está circulando corriente por los conductores, también hay un campo magnético generado. Y la asignación de ese campo magnético la vamos a hacer a la variación de campo eléctrico que ocurre entre las placas mientras está circulando corriente en el dispositivo. Podemos representarlo así. Este es el sistema estático, tenemos un conductor, una placa del capacitor, la otra placa del capacitor y el circuito sigue a través de este conductor. Entonces, a medida que circula corriente, mientras circula corriente y se acumula carga en esta placa, va a haber un campo magnético en derredor de este conductor. Cargas van a ser arrancadas de esta placa para circular por el conductor en este sentido, con lo cual va a haber una acumulación de cargas negativas en esta placa, y como hay intensidad de corriente en este conductor, también va a haber la circulación de un campo magnético en su derredor, y mientras esto esté ocurriendo, acá se va a empezar a generar un campo eléctrico cada vez más intenso, y mientras esto ocurra, mientras el fenómeno está ocurriendo, es decir, mientras está circulando corriente y se van acumulando cargas y el campo eléctrico es cada vez más intenso entre las placas, también va a haber un campo magnético circulando en derredor del capacitor. Porque vamos a decir que la aparición de ese campo magnético es por la variación del campo eléctrico que se establece entre las placas del capacitor. A esa aparición, originalmente se la llamó, se dijo que era culpa de algo que se llamó corriente de desplazamiento. Esa corriente de desplazamiento, como si fuese una corriente fantasma o ficticia, era proporcional a la variación de flujo de campo eléctrico entre las placas del capacitor, y así se sumó a la ley de Ampère para dar la ley de Ampère-Maxwell. Esto es lo que hizo Maxwell. Dijo, ok, el campo magnético en derredor va a ser igual a la intensidad que circule, o proporcional a la intensidad que circule por el conductor, más la intensidad esta de desplazamiento, que es el producto de la variación de flujo de campo eléctrico. Esta corriente de desplazamiento se llama así, pero estrictamente no es ninguna corriente, el nombre es medio, a lo mejor se presta confusión, porque uno a lo mejor quiere pensar que hay una corriente entre las placas del capacitor, pero no hay una corriente. Yo creo que se le puso corriente de desplazamiento porque costaba entender el origen final del fenómeno, pero simplemente se debe, esto mejor lo expresamos así, digamos, el campo magnético va a ser igual o proporcional a la intensidad donde haya intensidad y proporcional a la variación de flujo de campo eléctrico donde haya variación de flujo de campo eléctrico. Y así tenemos las cuatro leyes de Maxwell. Dos que son la expresión de la ley de Gauss para campo eléctrico y para campo magnético, y dos que son un reflejo del fenómeno electromagnético como un todo, digamos, donde se ve claramente cómo están interrelacionados, porque la variación de flujo magnético provoca un campo eléctrico y la variación de campo eléctrico provoca un campo magnético. Por eso es que decimos que el electromagnetismo es un único fenómeno, está interrelacionado de manera tal que no podemos separarlos estrictamente, y encontrar esto fue un hallazgo enorme, no solo
por la simetría y la simpleza que tienen para explicar un fenómeno tan complejo, todas las leyes que discutimos hasta acá, la ley de Biot-Savart, la ley de Coulomb, todas las leyes que discutimos hasta acá pueden ser deducidas a partir de estas 4 ecuaciones tan simples. Y hay algo que es más interesante todavía, que vamos a ver ahora, y que viene a cuento de, si ustedes vieron el video del principio del bloque donde discutimos por qué estamos discutiendo estas cosas, digamos, transparentizamos nuestro propósito de por qué estamos discutiendo estas cosas, que tiene que ver con el hallazgo de que la luz es una onda electromagnética. El hecho de que la variación de campo magnético genere un campo eléctrico y la variación de campo eléctrico genere un campo magnético da la idea de que los dos campos pueden autoperpetuarse, digamos. Una vez que se dispara uno, automáticamente aparece el otro que retroalimenta al primero y así la variación de un campo genera la del otro y la del otro la de uno, de manera tal que se autoperpetúan, uno puede pensar, y no necesitan de ningún soporte ni de nada que lo sostenga, de alguna manera. Es un fenómeno que se sostiene solo por el simple hecho de estar variando. Entonces, si pensamos en la naturaleza eléctrica de la materia, cómo esa naturaleza eléctrica implica que alrededor de la materia necesariamente haya un campo eléctrico, y si esa materia cambia, ese campo eléctrico va a cambiar y va a generar un campo magnético, que también va a cambiar y va a volver a generar un campo eléctrico, es más fácil entender cómo funciona esto y cómo es que estamos interactuando con la materia. Para esta época, la época de Maxwell, digo, del desarrollo de Maxwell, de estas cosas, se entendía que la luz era una onda, pero no se sabía qué clase de onda era. Y lo interesante es que vamos a ver en el bloque de ondas eventualmente la ecuación de una onda puede ser expresada de esta manera, como el laplaciano de la función de onda. Esto hay un apunte en el campus ¿cómo se dice?, del operador Nabla, vayan a repasarlo, pero no importa. Es la derivada segunda de la función de onda respecto del tiempo por 1 sobre el cuadrado de la velocidad de propagación de esa onda. Esta es una manera de expresar la función de una onda, cualquiera. Bueno, pues el laplaciano del campo eléctrico da una ecuación muy parecida, es decir, la derivada segunda del campo respecto del tiempo las dos veces, multiplicado por la permitividad eléctrica y magnética del vacío. Estos dos eran valores que se conocían para la época, son dos constantes físicas universales que se conocen y ya se conocían en la época, cuyo producto da exactamente la recíproca del cuadrado de la velocidad de la luz, que también se había podido determinar para esa época, con cierta aproximación. Lo cual dio un indicio muy fuerte de que la luz era una onda, como ya se sabía, pero era una onda electromagnética. Y eso explicaba por qué era capaz de propagarse en el vacío en ausencia de cualquier materia, porque los campos, nosotros ya lo vimos nosotros, los campos eléctricos y magnéticos pueden establecerse en el vacío, y entonces la luz como una onda de estos campos puede propagarse donde estén estos campos, es decir, en el vacío. Esto resolvió muchas incógnitas que había hasta el momento acerca de la naturaleza de la luz y le dio un cierre muy potente a las 4 ecuaciones de Maxwell. Esta es una representación de lo que acabamos de discutir. Podemos suponer que el vector rojo es el vector campo eléctrico, perpendicular a él es el vector campo magnético, y vemos cómo cuando varía uno provoca la variación del segundo. Es decir, la variación del campo eléctrico genera un campo magnético, que a su vez varía y que genera un nuevo campo eléctrico. Por eso es que esto puede autopropagarse indefinidamente, aún en el vacío, sin tener que interactuar con nada, porque es un fenómeno que voy a volver a decir la palabra, se autoperpetúa. Este es uno de los hallazgos más importantes a partir de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, listo entonces por ahora, nos seguimos viendo en algún otro video.